Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 14. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y esta frase es importante. Y pocos son los que la hallan. Vuelvo a leerlo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia una vez más, Señor, dándote gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta mañana tener tu palabra para nuestra vida. Y esperamos, Señor, que los minutos que vamos a utilizar para predicar de ella, cada vida sea alcanzada y cada corazón sea tocado. Señor, solo tu palabra a través de tu Espíritu Santo puede traer vida a cada ser humano. Y te pedimos, Señor, usa hoy nuestros labios para poder hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Y de esa manera, Señor, tu Espíritu nos despierte a lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Bendito Dios. Puede sentarse. Dios le bendiga. Vamos a titular este mensaje: pocos son los escogidos. Pocos son los escogidos. Estamos en esta serie de avivamiento. Esta sería la lección o tema número 11 de esta serie. O sea, llevamos 11 domingos con tratando acerca del avivamiento. Pocos son los escogidos. Cuando llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando llegue el momento de que todos los que han nacido de nuevo, todos los que han recibido a Cristo, todos los que han encontrado al Señor, todos los que han sido llamados por Dios, nos daremos cuenta que pocos serán los que se irán con el Señor y ganarán esa herencia prometida. Pocos lograrán. Y esto es una realidad que debemos conocer y entender. Lo mismo será y sucederá también con los instrumentos o los hombres y mujeres que Dios usará para traer avivamiento. No son muchos. No es que todo el mundo, todos los cristianos serán usados para ellos, sino serán pocos. Pocos serán los escogidos en todo aspecto. Porque también muy pocos están dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser usado por Dios. Cuando vemos aquí en Mateo, y buscamos otra cita para poder validar lo que estamos diciendo, Mateo 20, 16, cuando dice allí: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Todo avivamiento en la historia, de los que hemos visto o de los que hemos leído o de los que hemos escuchado, muchos de ellos acontecieron por causa de algunas pocas personas consagradas. Solo algunas pocas personas consagradas. Debemos entender esto: antes de que las masas sean movidas, antes de que la gente sea alcanzada
debe haber primero una vanguardia de creyentes que estén completamente insatisfechos con el estado actual espiritual de la iglesia. Es la única manera de que Dios pueda traer un avivamiento. Ese grupo de vanguardia, ese grupo de creyentes que está insatisfecho por el estado espiritual de la iglesia, ha sido siempre un pueblo con visión. Es decir, ellos podrían ver la grandeza de la causa por la cual deben pararse, y por lo tanto van a estar dispuestos a hacer todos los sacrificios que fueren necesarios para que Dios pueda glorificarse. La fuerza de la verdad que va a estar en ellos, guiados también por supuesto por su pensamiento, siempre será de la misma manera. Siempre será la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que mueve el corazón y vida de cada creyente. En su vida, en mi vida, no debe haber absolutamente ninguna otra cosa que mueva su corazón. Solo la palabra de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el vivir bajo esa palabra y el ejecutar lo que Dios establece en su palabra para que Él pueda ser glorificado. Si queremos tener una revolución espiritual, un avivamiento, y esto es lo que el avivamiento realmente es, una revolución espiritual, tiene que haber, por supuesto, un pueblo revolucionario. Las palabras que puedo utilizar aquí quizás no sean entendidas porque se utilizan de otra manera en muchos aspectos, ya sea políticos y no políticos. Ahora, sin esta vanguardia revolucionaria espiritual que deba ser edificada sobre la enseñanza revolucionaria de la palabra de Dios, hermano querido, es imposible que haya un avivamiento. Es imposible guiar a las tristes, y lo digo así, tristes multitudes de los miembros ordinarios de las iglesias a entrar en una acción contra el enemigo. Es imposible sin esa revolución del espíritu. Fue, y puedo decirlo así, fue a esos soldados espirituales que se refería el Espíritu Santo cuando habla allí en Hebreos 1:7. Dice, el que hace a sus ministros llamas de fuego. Es el Espíritu Santo el que lleva el despertar espiritual de cada creyente o en cada creyente para hacer la voluntad de Dios. Esas personas incendiarias pasan en medio de todo lo que está apagado. Pasan en medio de todo el mundo muerto que está a su alrededor. Y hacen que el cristianismo ordinario se vea tristemente sojuzgado y trivial en comparación a lo que ellos llevan en sus vidas. Moisés, cuando vamos a la historia, era un revolucionario en cierta manera. Dios le habló a través de una zarza que ardía y no se consumía. A través de esa confrontación en esa zarza, Dios le envió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años. Mirando esto entonces, las tristes huestes de Israel no podían mantenerse frías ante la presencia de este fuego andante en medio de ellos, de este fuego viviente y flamante. A través de Moisés, gente común eran desafiados a actuar y el avivamiento vino. Esto tenemos que entenderlo. Absolutamente nada ha cambiado hasta este día. Dios sigue buscando hombres y mujeres para traer avivamiento a su iglesia de la misma manera, de la misma forma y bajo los mismos parámetros.
La gran masa de creyentes, la gran cantidad de evangélicos, cristianos y creyentes de todas las iglesias nunca será desafiada a actuar sin los esfuerzos de un grupo consagrado y sacrificado por la voluntad de Dios. Tú puedes llevar a la iglesia a esto, y las masas como un todo son tímidas, son temerosas, atadas a las tradiciones, van por caminos de vencidos, porque su mayoría o la mayoría de ellos son personas vencidas. Han aceptado sin ningún cuestionamiento los credos, los dogmas de la religión. Ellos se han mantenido bajo esos dogmas más estrictos y nunca estarán libres hasta que sean liberados por una revolución. Esto tiene que ser una revolución espiritual que desafíe, por supuesto, todo lo que ellos han sido guiados a creer hasta ese momento. Llevo 29 años como pastor. Llevo otros 8 o 9 años como evangelista. Y todo lo que he visto en la iglesia cristiana en todos estos años es simplemente religiosidad. Y la mayor parte de la iglesia está atada a esa religiosidad y no se atreve a poder salir de ella, porque ese sistema religioso les ha atado toda su vida. Son esclavos de un sistema que les impide el derecho a pensar, pero tienen miedo de hacer algo sobre esto. Cuando Lutero clavó sus tesis, 95 para ser exacto, en la puerta de la iglesia de Gutenberg y comenzó a predicar el evangelio, recordemos eso, ese evangelio que hacía libre al cautivo, ese evangelio que libertaba al hombre no tan solo en su forma física, sino también mental y espiritual. La gente salió de sus huecos, de sus escondrijos y se unió al movimiento, y Dios comenzó a traer un avivamiento en todo el lugar. Un ejército espiritual bien disciplinado, armado con la palabra de Dios, se levantó. Dios comenzó a moverse. Un ejército que usa los principios de Dios y que está listo y dispuesto a hacer cualquier sacrificio que sea necesario para que la iglesia sea libre y pueda realmente servir a Dios y ver la gloria de Dios en ella. Repito, este tipo de ejército puede hacer libre a la iglesia. Jesús dijo unas palabras importantes. Lo habla allí en Juan 10:3. Dice: las ovejas oyen su voz. Es importante entonces que nosotros oigamos la voz de Dios. Debemos tener fe en esta declaración de Cristo. Cuando los reales hijos de Dios oyen la voz de Dios, cuando Él habla a través de su vaso forjado por el Espíritu, entonces ellos se levantarán al desafío. No va a venir un ángel del cielo, no va a aparecer Jesús en forma física aquí para decirte lo que Él quiere que tú hagas. Dios usará a alguien para decirte lo que Él quiere hacer. Y cuando tú oyes la voz de Dios, todo se rompe, todo se quiebra y todo comienza a entenderse. Y allí es cuando los hombres y las mujeres cristianas se levantan para ese desafío tan extraordinario. Todo avivamiento en la historia ha sido de una naturaleza muy revolucionaria. Siempre ha desafiado el sistema y también la demanda de un cambio. Esa es la realidad. Hoy las iglesias viven bajo parámetros religiosos los cuales no pueden ser movidos, aunque no aparecen en la Escritura. Aunque la Biblia no dice absolutamente nada de ello.
Me he topado con sistemas religiosos los cuales podemos hablar todo el día de ellos. Increíblemente uno dice, eso es absurdo, pero la gente lo cree. Sillas puestas al lado de un altar para que Jesús se siente. Paños ungidos porque debe ser así. Lugares en los cuales debe orarse 20 veces antes de subir. Situaciones como esas que parecen simples, pero que retienen, frenan, estancan el mover de Dios. Dios es espíritu. Él no necesita una silla, Él necesita tu corazón. Él necesita habitar en tu vida. Y toda la religiosidad que vemos hoy, no tengo el tiempo para tratar esas cosas, pero quiero que solamente lo entiendas de esta manera. El mensaje de cada avivamiento se ha considerado totalmente radical, extremo, por todas las religiones ortodoxas de su tiempo. Todas esas religiones que estaban montadas en una cantidad de normas y reglas. No es algo nuevo. Recordemos que Jesús también, cuando aparece en escena, Él habla acerca de eso y les dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, poniendo como mandamientos doctrinas de hombres. Eso no es nuevo. Hasta el día de hoy sigue repitiéndose. El avivamiento que viene ahora no será diferente. Va a producir la ira, el odio de los religiosos. Van a hablar en contra tuya, van a levantarse en contra tuya, porque estás socavando, estás destruyendo su religiosidad. Pero el Espíritu Santo de Dios soplará en tu vida de tal manera que te despertará, que te hará entender lo que Dios quiere hacer. Y cuando tú oigas la voz de Dios, no habrá límites en lo que Dios hará. Sé de lo que te hablo. Llegué a esta ciudad en el año 1993. Y con la palabra que predicábamos y que predicamos hasta hoy, la gente hacía sátiras, hablaba terribles cosas, porque veníamos a sacudir la religiosidad. Y lógicamente Dios despertó el corazón de muchos hombres y mujeres. Muchos de esos hombres y mujeres aún están aquí desde ese año 1993. Sé de lo que te hablo. La misma palabra avivamiento habla de cambio de la naturaleza más radical. Avivamiento, o sea, es el revivir lo que está muerto. Eso es avivamiento, revivir lo que está muerto. Esto es como volver a tu primer amor. Es como mirar hacia atrás en el tiempo y decir cómo eras cuando recién conociste al Señor. ¿Qué es lo que vibraba en tu corazón? ¿Qué es lo que te movía? ¿Qué es lo que te llevaba a adorar y a exaltar a Dios? Por lo tanto, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Revivir aquello que ha muerto en ti, para que Dios pueda glorificarse a través de tu vida. Es levantar a los muertos. Y lógicamente hacer esto demanda más que tener solo una buena conducta y coros bien ordenados. Demanda aún más que sermones muy bien organizados. Demanda una demostración del reino de Dios, hermano querido, y solo los violentos lo arrebatan. Miremos hacia atrás en la historia bíblica. Encontramos a un hombre llamado Elías, por allá por el libro de Primera de Reyes 18:24. Y se encuentra con una religiosidad que había sido impuesta por Jezabel. Y todo el pueblo de Israel estaba adorando a Baal. Y todo el pueblo de Israel estaba adorando a Jehová. Una mixtura, una mezcla. Y no había forma de sacarlos de allí, pero aparece Elías. Y Elías dice: el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Aquí no se trata de convencer a la gente, se trata de demostrar lo que Dios puede hacer.
Esas son las palabras de uno de los más grandes profetas de la historia del cristianismo o de la religión, como quieras llamarlo. Él despertó a aquellos que habían escuchado las suaves palabras de los falsos profetas y de los falsos líderes que habían hecho que la gente abandonara al Dios de sus padres. Ese tono vibrante, ese tono sin temor de perder su vida, el reto que él hizo al rey y a los religiosos muertos de su tiempo con esas palabras. Él retó totalmente a esa generación. Esas palabras fueron habladas al Israel que se había apartado de Dios. Un pueblo que había conocido una vez la bondad de Dios, que había visto la mano de Dios, su gran poder libertador. Pero ahora no había evidencia de Dios en su medio. Formas huecas y actos burlescos constituían su adoración. Eso es lo que vemos hoy en todo lugar. Iglesias muertas, formas huecas, actos burlescos, tratando de hacer iglesia. Hoy vemos a todo el mundo tratando de socializar, la iglesia tratando de socializar, cuando la iglesia está aquí para abrir los ojos, para traer la verdad, para hacer la luz en medio de las tinieblas. Debemos ver esto. El tiempo llegó cuando el silencio por parte del profeta sería pecado. Y su mensaje, el mensaje de Elías, forzó el asunto. Dios se convirtió en el horizonte de todo. Todo ese pueblo tuvo que tomar decisiones: o seguir a Baal o seguir a Jehová. ¿Qué pasó allí? Lo vemos. La nación renació cuando este desafío terminó. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con estas palabras, el extraño predicador del desierto llamado Juan el Bautista aparece realizando la obra de Dios, preparando el camino para el Señor. Salió vestido de piel de camello, y así Juan desafió el sistema religioso que estaba operando en ese momento con el mensaje del arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? Tú dices esas palabras en una iglesia y la gente queda pensando en los mundanos de afuera, en la gente inconversa. Pero ese mensaje también es para nosotros. Recuerda a quién le entregó ese mensaje Juan. Se lo entregó a Israel, a un pueblo que conocía a Dios. Por lo tanto, hoy puedo decir que fácilmente podemos predicar ese mensaje desde el púlpito. No necesitamos decir que allá afuera está el pecado, está entre nosotros mismos. Y nosotros debemos decirle a la iglesia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendamos esto. La religiosidad de ese tiempo es la misma religiosidad de este tiempo. El mensaje de arrepentimiento de Juan es el mismo mensaje y debe ser el mismo mensaje de ese tiempo. Él era un verdadero revolucionario espiritual. Estaba dispuesto a poner su vida en la línea de peligro por causa de lo que Dios le había llamado a hacer. Él estaba comprometido no tan solo con el mensaje, sino estaba comprometido con aquel que le había enviado a llevar el mensaje. Estaba dispuesto a sacrificar el presente por el futuro. Esa es una marca, y la única marca del verdadero creyente, que está dispuesto a sacrificar su presente por el futuro. Él se atrevió a hablar la verdad, se atrevió a demandar un cambio.
el pueblo de Dios estaba encerrado en un sistema. Eran casi esclavos de la religión tradicional. Y los métodos ortodoxos nunca iban a romper la atadura espiritual. Jesús le dijo a un hombre religioso de la época, considerado maestro, considerado un gran líder religioso, que viene de noche a él y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que no venga de Dios haría lo que tú haces. Y Jesús le dice a ese hombre religioso, respetado por todos: te es necesario nacer de nuevo. Esto es lo que estamos viendo en este tiempo. Tú puedes ser muy respetado en tu iglesia, en tu ámbito religioso, pero quizás nunca has nacido de nuevo. Allí Juan, en las orillas del Jordán, predicaba el evangelio, predicaba el arrepentimiento, y se convirtieron en el lugar, o se convirtió en el lugar principal del mundo, mientras este hombre extraño predicaba ahí su mensaje de arrepentimiento. Todos iban allí, absolutamente todos, hasta los religiosos de la época iban a ver qué estaba sucediendo allí, qué estaba pasando. No sé si eran 14 o 15 kilómetros de distancia de Jerusalén. Los más bíblicos me ayudarán. A veces me confundo, como aquí es el kilómetro 14, me confundo. Puede que esté confundiendo eso. Y corrían allí 14 kilómetros o 15 kilómetros de la ciudad de Jerusalén para ir a escuchar a ese loco del desierto decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa gente se metía a las aguas del bautismo para expresar su arrepentimiento. Y aún los religiosos llegaban tratando de ver qué estaba sucediendo, y Juan les miraba y le decía: generación de víboras. Ese predicador del desierto le dijo a ese rey: no es lícito tener la esposa de tu hermano. Al soldado le dijo que tratara a cada hombre de forma justa y que se contente con su paga. Al cobrador de impuestos le dijo que no cobre más de lo que es lícito. Al religioso le dijo que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol. Hermano querido, no puedes esconderte ya más detrás de la religión. No puedes hacerlo. La verdad de Dios ha venido y ha puesto o ha expuesto tu desnudez religiosa. El Señor advirtió que los que le seguían iban a ser odiados por el enemigo, y de la misma manera que lo odiaban a él, los iban a odiar a nosotros. Si con el árbol verde hicieron esto, cuánto más con vosotros los secos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice Juan 16:33. ¿Sabes? Él les hizo saber que iban a ganar, pero tendrían para esto que enfrentar al enemigo, y que esta victoria les iba a costar todo. Tú vas a ganar si haces la voluntad de Dios, pero te costará todo. El odio de los religiosos, el odio de los que te rodean, de tu familia, de tus amigos, de tus parientes, todo te va a costar todo. Es la cruz, la causa de Cristo. Y todo eso nunca ha avanzado por comprometernos con el mundo para evitar los malos entendidos. Hoy la iglesia trata de ser entendida por el mundo. Jesús nunca vino para que lo entendieran. Jesús vino para traer la verdad. Él dijo: yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que necesitamos entender. En Hebreos capítulo 13, versículo 13, hay un versículo que
debemos entenderlo bien. Dice allí: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Eso ha sido siempre el tema de todo movimiento, todo avivamiento ha sido así. Ha llevado, por supuesto, el cielo al corazón del hombre ese tipo de avivamiento. Mi corazón está lleno ahora al ver la apatía creciente, la apatía de los hombres, de las mujeres que dicen amar a Dios, que dicen servir al Señor. Esa es la razón de este mensaje. Hombres jóvenes, mujeres, deben ser sacudidos para ver y entender que algo tiene que pasar, que algo tiene que ocurrir, que algo tiene que cambiar. Veo cómo la gente se queda estancada y acepta doctrinas sin tener la presencia de esa fuerte pasión que habían, por supuesto, en las vidas de esos grandes soldados del pasado, de esos grandes hombres de Dios. Dios debe una vez más levantar una vanguardia de soldados espirituales que se atrevan a vivir peligrosamente. Lo que Dios está haciendo a través de este mensaje es desafiarte hoy con ese mismo reto que todos los hombres de Dios en el pasado han tenido. Él desafía a hombres y mujeres que no van a vivir, que no van a buscar vivir en los términos cómodos del mundo. O sea, el enemigo de Dios tratará de hacernos creer que es muy peligroso hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros somos desafiados por Dios y de esa manera entonces nosotros vamos a tener que hacer la voluntad de Dios y vamos a tener que desafiar todos aquellos sistemas religiosos y métodos religiosos que han tenido a la iglesia atrapada, estancada, frenada, muerta espiritualmente. ¿Sabe usted que el más grande revolucionario espiritual de todos los tiempos fue nuestro Señor Jesús? Él salió del marco de la religión convencional. Él desafió a los hombres para que sean como Dios. Fue un tremendo desafío cuando Él apareció en escena. Jesús rechazó la tradición de los hombres, rompió la religiosidad de ellos. Recuerda algunos detalles. Él arrancó espigas en día de reposo. Sanó a los enfermos en día sábado. Y le dijo a la gente que tenía que adorar no en Jerusalén o Samaria, sino que podían encontrar a Dios en cualquier momento y en todo lugar. Comió sin lavarse las manos. Todos los actos religiosos que ellos tenían como tan dignos, los rompió, los hizo pedazos. Y cuando le preguntaban, Él les respondía: ¿acaso dejaréis que ese asno que cayó al pozo en el día de reposo lo dejaréis ahogarse o morir allí? Y cuando sanaba a alguien, ¿acaso dejaréis a este hijo de Dios o hijo de Israel de la manera en que estaba porque es día de reposo? Desde el momento que el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor Jesucristo allí en el Jordán hasta que fue crucificado, Él entró en una tremenda batalla espiritual. Por todos lados era atacado. Los hombres conspiraban para matarlo. El enemigo quería detener la revolución espiritual que Él trajo a los corazones de los hombres. Recuerde una frase que Jesús dijo: el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Mira, palabras extrañas que salen de los labios de aquel que la Biblia llama el príncipe de paz. Estas palabras fueron dichas al final de la última cena. Solo unos pocos minutos antes, piénsalo, Satanás había entrado, había venido allí
cuando se sentaron en esa mesa para tener comunión, entró en Judas Iscariote. Y mientras ellos esperaban, el príncipe de las tinieblas, Satanás, hizo una propuesta para que Judas entregara al maestro. De la misma manera, cuando Satanás trajo el temor, el miedo sobre la vida de Pedro, pero el Señor oró para que no le faltara la fe. Recuerda a Pedro ignorando del terrible poder del enemigo y de la desesperación del conflicto que se estaba viviendo, ya que iba a ser derramado en ese tiempo sobre la tierra. Pedro, no entendiendo, con jactancia declara que estaba dispuesto aún y listo aún de ir a prisión o incluso morir por el Señor. Hermano querido, en todo el mundo está el registro de su terrible error. Cuando la tormenta cayó sobre su vida, Pedro nunca soñó que el conflicto sería tan terrible. Y tuvo miedo. Cristo iba a ser crucificado la mañana siguiente. La iglesia iba a ser establecida en el mundo. Satanás iba a ser desafiado en su propio terreno. Y la guerra espiritual iba a continuar sin disminuir hasta que cada adversario fuera conquistado, cada pecado fuera perdonado o cada pecado fuera juzgado, cada enfermedad fuera sanada y la tierra restaurada bajo las leyes del cielo. Por eso él dijo: el que tenga o el que no tenga espada, venda su capa y cómprese una. Este era un llamado a las armas, alguien lo diría así. Era un llamado a las armas. Cuando miramos en la historia del Antiguo Testamento, encontramos a Gedeón y Dios lo envía a libertar a Israel. Gedeón sin ningún arma venció a los enemigos porque el miedo se apoderó de ellos. Luego de ello lo siguió hasta matar hasta el último. ¿Sabes? El cristianismo nació con sangre, sudor y lágrimas. Y en ningún momento o circunstancia esto ha cambiado. Hoy nosotros venimos a este lugar y el mayor esfuerzo que hacemos es levantarnos temprano para estar aquí. Algunos toman su vehículo y vienen a este lugar, otros esperan el bus y llegan a este lugar. Y parece algo tremendo que has hecho hoy por Dios. Pero el cristianismo nació con sangre, sudor y lágrimas. Y eso no ha cambiado. Hermano, el diablo no se ha convertido, ni tampoco lo hemos educado para que deje su maldad. El diablo sigue siendo exactamente el mismo. Él viene para robar, matar y destruir. La batalla aumenta y va a ser más intensa mientras el fin se aproxima. Mientras nos acercamos más y más al arrebatamiento de la iglesia, la batalla será más intensa. Los conflictos, los problemas, los dramas espirituales, la lucha demoníaca, la presión del enemigo estará más marcada cada vez. Y tú y yo necesitamos, hermano querido, tener una comunión mayor con Dios. La batalla va aumentando y va a ser más intensa cuando el fin se acerque. El pueblo de Dios no está llamado a estar satisfecho, sino que el pueblo de Dios está llamado a moverse y a batallar. Uno de los más sutiles esfuerzos del enemigo es debilitar a los santos, debilitar a los creyentes para que estén fuera de la acción espiritual y estén descuidados. Hoy la mayor parte de los cristianos
peca deliberadamente en la semana y viene el domingo para decirle: Señor, perdóname. El descuido espiritual es impresionante. Hoy muchos cristianos de años están cayendo fácilmente en las tentaciones del enemigo y en el pecado, porque se descuidan. Miremos esto. Después de la muerte y resurrección de Cristo, la lucha se volvió más intensa. Miles de santos fueron asesinados. Sus lugares de adoración fueron destruidos. Fueron aserrados, partidos en medio. Eran errantes, vivían en cuevas. Como dice el libro de Hebreos, el mundo no era digno de ellos. Pero el calor del conflicto, la mayoría de la iglesia se convirtió en una forma, lastimosamente, sin la presencia real de Dios. Pablo, lamentando esta situación, llamó a un grupo de vanguardia que se parara contra la mundanalidad que venía a la iglesia. Y él le escribe a Timoteo y le habla, y en 2 de Timoteo 2:3, cuando le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y para nosotros eso pareciera que no tiene lugar entre nosotros. No, es que está hablando de soldados. Nosotros no somos soldados, somos hijos del Señor. Está hablando de lo espiritual, la lucha, la presión, la guerra que tenemos. Estamos en una guerra espiritual. Satanás, el diablo, está tratando de robar, matar y destruir a todo ser humano sobre esta tierra. Y más aún a ti que dices ser cristiano y que dices tener la luz y que dices tener el mensaje de Dios. Satanás te destruirá, porque con ello tu familia no conocerá a Cristo. Con ello tus amigos no conocerán a Cristo. Con ello los que te rodean nunca conocerán a Cristo. Por lo tanto, es vital e importante para Satanás destruirte a ti. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: párate, hijo, resiste al enemigo, pelea la buena batalla de la fe, haz retroceder al enemigo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la amonestación de Pablo al joven predicador, y esta es mi amonestación para ti. Predica la palabra, resiste al enemigo, pelea la buena batalla de la fe. Hermano querido, una vez más, al fin de esta era, Dios está llamando para que la gente se levante, para que un grupo de vanguardia se atreva a creer, se atreva a confiar en Dios, se atreva a ser ese vaso, se atreva a ser ese instrumento en las manos de Dios. Dios una vez más, a fines de esta era, está llamando a esa vanguardia de creyentes que se pare y se atreva a confiar en Dios. Esta es la razón por la cual Dios te está esperando y separándote para este tiempo. Dios nos ha llamado para un tiempo difícil en la historia de la iglesia. Él te está preparando para que seas esa vasija que desea perder su vida hasta la muerte por el Señor, que está dispuesta a ser ese instrumento de Dios en sus manos para que usted haga un llamado a la iglesia al arrepentimiento verdadero. ¿Sabes que cuando hablamos de arrepentimiento y cuando hablamos de tener avivamiento, para muchos es una ofensa? Porque se consideran espiritualmente bien. Jesús le dijo a la mujer samaritana: llegará el día, mujer, porque ella discutió con él y le dijo: vosotros adoráis allí en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en este monte. O sea, allá ustedes tienen a su Dios, nosotros tenemos a Dios aquí en el monte.
Y Jesús le dice: llegará el tiempo, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes lo que pasa? Mira esto, por favor, es solo un ejemplo. Puede que no sea el día, pero puede que sea también el día. Vienes de otra congregación, vienes de otra iglesia y no puedes adorar aquí porque no es tu iglesia. Estás diciendo que Dios no está aquí para ti, que Dios está allá. Te descoloca porque no entiendes que Dios es espíritu. Donde quiera que tú estés, Él está allí. Para poder salir de esta trágica mezcla de la que hemos hablado ya en el tema anterior, y que esa mezcla sea totalmente destruida, necesitamos, hermano querido, entender que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Déjame cerrar con este mensaje. Todo hombre y mujer nacido de Dios es llamado por Dios. Y creo que si tú has nacido de Dios, entonces has sido llamado por Dios. Pero de los muchos, solo pocos son escogidos. Porque cuando los hombres y las mujeres calculan el costo, retroceden. Esto es lo práctico. El simple hecho de decirte: hermano, queremos que nos ayudes en esta área de la obra. No tengo tiempo. Calculaste el tiempo. Hermano, ¿nos puedes colaborar económicamente? Ahora no tengo. Calculaste el costo, tu dinero. Hermano, ¿podrías acompañar al hermano a tal templo? Llego muy tarde. Calculaste el costo. Todo está en esa medida. Calculamos el costo y retrocedemos. Pablo dijo que cerca de 500 escucharon a Jesús en su último mensaje. Lucas 24:49 dice, cuando Jesús les habla: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esos que escucharon ese mensaje eran casi 500, es lo que Pablo dijo. Pero luego vemos en la historia de los hechos que solo 120 se convirtieron en esos vasos. Los otros 380 calcularon el costo y sabían que entrar en esa ciudad y embarcarse en esa reunión de oración en el aposento alto era firmar su propia sentencia de muerte. Ellos calcularon el costo y era demasiado. Retrocedieron. Tal como Israel la primera vez, cuando Moisés les envió para espiar la tierra prometida, estaban al otro lado del Jordán. Estaban a unos par de kilómetros de entrar a la tierra prometida. Y envía a los espías. Ellos recorrieron la tierra. De verdad era tierra que fluía leche y miel. Pero vieron gigantes, ciudades fortificadas, vieron pueblos allí establecidos. Y 10 de ellos retornaron midiendo el costo y convencieron a todo el pueblo de que no se podía. Eso es lo que hoy sucede.
Tú hablas con un hermano y otro hermano y te convence de que no se puede. No, no se puede. No, es imposible. Y estamos a punto de lograr el plan y propósito de Dios. No se puede. Y solo Josué y Caleb eran los únicos que dijeron: sí, es verdad, es una tierra que fluye leche y miel. Hay gigantes, hay ciudades fortificadas. Vieron exactamente lo mismo que los 10 espías habían visto. La diferencia que Josué y Caleb tenían una revolución espiritual en ellos. Y dijeron: venceremos, los aplastaremos debajo de nuestros pies como moscas. Venceremos. Pero la mayoría retrocedieron y vagaron 40 años en el desierto. Y la historia cuenta que los únicos que quedaron vivos de esos 600,000 que salieron de Egipto fueron solo 2: Josué y Caleb. Y cuando tú vas a la historia, y una vez que ya conquistaron la tierra de Canaán, llega Caleb donde Josué y le dice: Dios me prometió tal parte de la tierra y aún no ha sido conquistada. Y Caleb le dice: tengo la misma fuerza que tenía cuando salí de Egipto. Y era un viejo de 85 años. Y tú con 60 te sientes arruinado. Tengo la misma fuerza. Israel retrocedió en un esfuerzo para salvar sus propias vidas. No se atrevieron a enfrentar a los enemigos que estaban en tierra de Canaán. Pero tal como dice la escritura en el libro de Mateo: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Todos esos que retrocedieron perdieron su vida en el desierto, tal como esos 120 que subieron al aposento alto. Esas escaleras para llegar a ese lugar de reunión fueron vasijas quebrantadas, humilladas, heridas. Ellos habían dado todo. La oficina del doctor se cerró, los pacientes encontraron otro doctor, las redes se dejaron de lado, se pudrieron, los botes habían sido guardados, el cobrador de impuestos nunca más pudo volver a su antiguo trabajo. El Señor mismo había ascendido y los había dejado. Esa gente que lo crucificó esperaba en las calles para hacer lo mismo con ellos. Por eso dice la escritura: muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. El primer Pentecostés vino a esos vasos quebrantados y tratados, y solo va a volver sobre ese mismo tipo de vaso. Por más que tú le des cuerda a esa vitrola vieja tratando de crear un avivamiento, no habrá, mientras tú no decidas ser ese vaso quebrantado y entregar toda tu vida al Señor. Tú que escuchas este mensaje hoy, debes calcular el costo. Debes decidirte. Muchos son llamados, tú eres llamado, pero de los muchos solo pocos serán escogidos. Nosotros mismos somos los que determinamos esto, y cuando calculamos el costo de lo que va a ser ese vaso utilizado por Dios, entonces comenzamos a retroceder. Cito lo último cuando dice la escritura: el que retrocediere no agradará a mi alma. Iglesia, estamos en un tiempo crucial en donde ser religioso es lo más fácil del mundo. Congregarse de vez en cuando en una congregación
y hacer ciertas cosas para ayudar o apoyar es lo más fácil del mundo. Hoy los recursos están por todas partes. La gente tiene recursos, tiene comodidad, tiene movilidad, puede hacerlo fácilmente. Y pareciera que eso es suficiente. Pero Dios nos llama a entregarlo todo. Nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Porque aunque son muchos los llamados, serán pocos los escogidos para este gran avivamiento final. Dios quiere usarte, pero eres tú quien decide. Y termino este mensaje con este ejemplo vital, con este llamado al altar a los que quieran ser escogidos. Y nos vamos a dar cuenta que serán pocos. Este es el llamado más difícil para tu vida, porque en esta hora tendrás que saber decidir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Póngase de pie, por favor. ¿Tú quieres ser escogido? ¿Quieres pagar el precio? El costo será grande. El costo será inmenso. Él no quiere algo de ti, lo quiere todo. No es un poco de tu vida, no es algo de tu vida, no es algo que tú escojas darle. O es todo o no es nada. Esta es la realidad de lo que Dios desea de nosotros. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hoy más que nunca necesitamos entender cuál es el costo de servir al Señor. Él demanda un cambio, Él demanda una transformación. Y muchas veces no es algo que tú y yo podamos hacer, pero Él solo desea que tomemos la decisión de entregar nuestra vida en sus manos para Él hacer lo que sea necesario para llevarnos al nivel y a la posición de un instrumento de Dios para Él. ¿De qué sirve asistir constantemente a la iglesia y no ser usado? ¿De qué sirve venir a cada culto sin estar comprometido? ¿De qué sirve no ser el instrumento que Él desea que seamos? Hoy más que nunca necesitamos tomar una decisión y decirle al Señor: Señor, aquí estoy para que cambies mi vida, para que tomes mi ser y lo hagas de nuevo. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida entera, para que hagas de mí lo que tú desees, lo que quieras. Señor, quiero ser el instrumento que tú quieres usar en este último tiempo. Señor, quiero ser el vaso en el cual tú derramarás tu presencia y tu espíritu para tocar a aquellos que aún no te conocen, para llevar la luz del evangelio, para llevar la vida, para ser esa sal de la tierra que sana el corazón y vida de hombres y mujeres. Padre, aquí estamos en esta hora, como tu pueblo, como tu iglesia. Aquí estamos en esta mañana, Señor, para presentarnos ante ti y para pedirte, Señor, que traigas de tu espíritu sobre nuestra vida, que quebrantes y doblegues el espíritu humano, que quebrantes y doblegues nuestros pensamientos, que quebrantes y doblegues, Señor, nuestras actitudes, y que nos ayudes a renunciar a ello, para que solo tu presencia, Señor, pueda guiarnos y dirigirnos. Espíritu Santo,
Trae una revolución a nuestro corazón. Trae, Señor, un despertar a nuestra vida. Trae, Dios mío, aleluya, el revivir una vez más. Oh Señor, que en esta mañana podamos decir, Señor, como el salmista David: Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Trae tu presencia sobre esta iglesia. Trae tu Espíritu Santo, Señor, que revivan en esta hora, Señor, cada corazón. Que tu Espíritu pueda levantar, que tu Espíritu pueda, Señor, traer esa revolución espiritual para entender cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad. Padre, gracias por tu presencia aquí. Gracias por tu Espíritu Santo. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.